Bueno, ¿cómo andan chicos, chicas? Lo que trabajemos esta semana, tanto en el espacio de teoría como en el espacio de aula, es lo que va a entrar en el parcial. ¿Qué quiere decir? Que ecuaciones diferenciales, completo. E integrales de funciones escalares de una variable, completo, es parte del temario del parcial. Además de, básicamente, lo que trabajemos nosotros nosotros en este espacio de esta semana, que tiene que ver con campos escalares, definición, dominio e imagen, como obviamente contra el dominio, que vamos a hacer unos problemitas ahora de ese estilo, y lo que vamos a trabajar entre hoy y mañana es el tema trazas y curvas de nivel, que ahora van a ver lo que es. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Hasta dónde es el temario del parcial? ¿Alguna duda? Hay dos temas que no tienen todavía idea, porque no lo hemos discutido, que tienen que ver con trazas y curvas de nivel, que vamos a trabajarlo entre hoy y mañana. Pero en lo relativo al determinar dominio de campos escalares, un poco vimos algunos ejemplitos el otro día, vamos a seguir trabajando hoy sobre eso. Es un poco el fuerte de lo que vamos a evaluar de este tema, ¿de acuerdo? Todo lo que aprueben en el parcial no va a ser evaluado en el examen final. ¿Está? Lo que va a quedar para el examen final es la determinación de campos escalares, más integrales de línea, más campos vectoriales sería, que ahora van a ver lo que es más adelante. ¿Está bien? Porque claro, no han trabajado, bueno, la parte de funciones vectoriales, que es un capitulito que está antes de campo escalar en el libro, ¿no? Hay un capitulito de funciones vectoriales, que es el primero, está antes de todo, digo, está antes de integrales también. Eso lo vamos a trabajar directamente cuando veamos campos vectoriales, que es un poco la generalización del concepto de función vectorial, así como campos escalares generaliza el concepto de función escalar. Campos vectoriales es la generalización del concepto de funciones vectoriales, que obviamente estoy hablando un poco en el aire porque el que no lo vio no tiene ni idea de lo que estoy diciendo, pero no se preocupen que es bastante intuitivo. Bien, habíamos discutido el otro día sobre un nuevo objeto matemático, un poco redundante, que era la generalización del concepto de función escalar, que es el de campo escalar. Dijimos que los campos escalares que nosotros vamos a discutir en la asignatura son los que van de R2, ¿no?, a R, es decir, que tienen su dominio en el plano, en el sistema cartesiano conocido por todos y todas, y tienen su conjunto imagen en el eje de los reales. ¿De acuerdo? Habíamos discutido que por una cuestión de convenio y notación que nos resulte práctica, las variables independientes, cuando hablemos en términos abstractos, van a ser las variables x e y, por eso las ubicábamos en el sistema cartesiano habitual, y las variables dependientes, es decir, las imágenes de esta nueva regla, van a ser las que van a estar en el eje z, de manera que podamos representar en el espacio tridimensional la mayoría de los campos escalares, que son los que van de R2 a R. Obviamente, como imaginarán, son los campos escalares más sencillitos, porque podemos tener campos escalares que vayan de R3 a R, y que son los habituales que se usan para representar aquellas transformaciones que toman un punto del espacio y lo mandan a otro eje, pero para representar eso no tenemos nosotros herramientas, porque no tenemos físicamente alguna representación que pueda dar cuenta de ese fenómeno, más allá de que exista. Y el ejemplo típico es el que a las tres dimensiones espaciales, X y Z, le agrega la cuarta dimensión, que es el tiempo, ¿no? Que bueno, es un poco el primer ejemplo que uno le puede venir a la cabeza, pero también tenemos que entender que eso no podemos representarlo tridimensionalmente. Bueno, un poco lo que vamos a discutir hoy, y me adelanto, es cuál es la manera más inteligente de representar campos escalares, la manera más práctica e intuitiva que nosotros nos puede dar la mayor información posible de la forma más práctica posible. Un poco lo que tiene que ver con eso, o parte de la respuesta a ese gran interrogante, son lo que vamos a discutir como trazas y curvas de nivel más adelante. Pero para llegar a ese punto, tenemos que ser un poco más, o explorar un poco mejor cómo poder determinar dominios de campos escalares cuando las leyes de esos campos escalares empiezan a ser un poquito más oscuras, entre comillas, ¿no? Que son un poco las que traje acá de alguna actividad de la guía, que para que discutamos un poquito, porque probablemente no puedan trabajar en otro espacio estos problemas, así que vamos a tomar unos minutos para ver
¿cuáles son los consejos que yo le puedo dar a la hora de encontrar la representación de estos dominios? Son consejos, como discutíamos el otro día, después cada uno o cada una encontrará la forma que le resulte más práctica para interpretar estos problemas. Lo que tenemos que tener en claro antes de atacar este tipo de actividades, o sea, ya sabemos lo que es un campo escalar, la ley va a estar dada de esta manera, vengo para acá. O sea, no me puse muy reiterativo, muy minucioso en definir a partir de una ecuación matemática específica qué tipo de objeto matemático representa, si es un campo escalar o si es una función de una variable. Me parece que ahí ya más o menos tenemos la herramienta como para discriminar. En general, si la cosa va a aparecer así, como está acá, ya está claro que esa es una ley de un campo escalar, porque lo dice este término de la igualdad. Sí. Campo escalar como el caso del J que se ve acá, fíjate. Que en verdad no es cero siempre. Cuando no está es porque vale para todo valor de esa variable. Cuando no está explicitada, bueno, lo vamos a discutir más adelante, pero fíjense el campo J que dice que aplica para los pares ordenados de X y tal es que lo que les hace es el logaritmo de X. No está la Y. Entonces, ¿qué pasa con la Y que no está? En verdad, cuando no está, y es un poco, lo habíamos discutido en geometría, o lo habrán discutido cuando discutían geometría de las famosas superficies en donde no aparece la variable, es porque vale para todo valor de la variable, salvo que haya una restricción de tipo algebraica que veremos más adelante. Pero cuando no está es porque vale para todo. Bueno, y ese es un poco el J que me anticipé porque la compañera acá nos obligó a ir para ese lugar. Es el que genera más, puede generar más incertidumbre a la hora de analizarlo porque justamente en la ley no aparece la variable independiente. Entonces, si yo escribo solamente esto, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y es un dilema. Porque ahora, al generalizar la noción de función escalar hacia la de campo escalar, esa información sola no me alcanza ahora para decir qué tipo de objeto matemático es. ¿Se dan cuenta? Vamos a tener que pedir más precisiones. ¿Y cuáles son las más precisiones? Bueno, dígame cómo se llama la función y sobre qué. Porque esto puede ir de reales a reales, ¿no? Puede ir de R2. No hay duda, si uno ve esta cosa suelta así, que el resultado va a ser reales. Eso no hay duda. Porque hacer esa cuentita me va a volver un número. No hay dudas. El tema es que no sabemos de dónde partimos. Podemos partir de reales a reales, de R2 a reales, o inclusive podemos partir de R10 a reales. O sea, ¿por qué? Y porque puede haber 9 variables mudas, entre comillas, que las que ustedes quieran, pero que puede valer para todo valor de esas variables mudas. Entonces ahora hay que ser mucho más específico, sí. Sí. Claro. De hecho es así. Si uno profundiza los libros de matemática, en general hay muchos enfoques que parten de la noción de definición de campo escalar y después presentan la definición de función escalar como un caso particularísimo de la de campo escalar. Porque en verdad, si uno quiere dar una generalización del concepto, los campos escalares son aquellas reglas de asignación que van de Rn a R, ¿no? Entonces, n puede ser cualquier valor entero. 1, 2, 3, 4, 5, el que quieran. Si n vale 1, tenemos las funciones escalares, ¿no? Si n campo escalar de dos variables y si n vale n, tenemos los campos escalares de n variables. Cuando decimos n variables son las variables del dominio de ese campo escalar. Lo que no puede cambiar nunca, y esto es lo que diferencia a los campos escalares y me anticipo también a los campos vectoriales, es esto. El escalar de la definición tiene que ver con el resultado de la operación. Yo voy a ir a un escalar. Lo que me va a devolver esa operación o esa función es un escalar, el resultado de la operación. Y el escalar, por eso está en el eje real. Si yo empiezo a jugar con esto, y acá me gusta, porque si yo acá pongo m, por ejemplo, con n y m enteros, se me diversifica las opciones, ¿no? Pero es interesante, si m vale 2, por ejemplo, voy a tener lo que se conoce como una función vectorial o un campo vectorial. Lo cual, volviendo a la observación de la compañera, podríamos decir que el campo escalar es un caso particular de un campo vectorial.
Y en todo caso, la función escalar va a ser un caso particularísimo en campo vectorial. ¿Por qué? Y porque estamos pidiendo que n valga 1 y que m valga 1. No quiero meterme mucho más en eso ahora porque puede llegar a confundirles. Entonces, dejémoslo ahí como una semillita que vaya germinando por su propia luz y energía. Cuando volvamos sobre esto, vamos a tener una mirada mucho más completa sobre el fenómeno funcional en el contexto de la matemática. ¿De acuerdo? Bueno, volviendo al caso del logaritmo de x, lo que nosotros o ustedes nos van a pedir ahora es cómo se llama esa función y en dónde tiene su dominio. Bueno, la función se llama j y su dominio está en x, y. Entonces ahora sí, ese es un campo escalar de dos variables. Borro acá porque lo que nosotros tenemos que utilizar... Sí, sí. ¿El campo escalar o la función escalar? Sí, te va a quedar... Esa que está ahí, j, tiene una restricción de tipo algebraica, que es en la variable x. Te va a quedar un semiplano característico ahora. Claro, te quedaría como la suma de todos los logaritmos de x infinitos en cada i. Está bien, por una forma medio alambicada de pensarlo, pero está bien. Lo que pasa es que ahí estás pensando, me parece más pensando en ecuaciones diferenciales ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer de una manera más. Está bien lo que estás planteando, es verdad, pero tenemos que encontrar una manera, me parece, más práctica para poder encontrar esos dominios. Pero está bien lo que decís. Bien, espera, quiero borrar acá. Bien, entonces vamos al primero. El campo F. Tenemos en claro lo que es un campo escalar, tenemos en claro dónde está el dominio de ese campo escalar, tenemos en claro hacia dónde va el campo escalar. Lo que tenemos que definir ahora, entonces, de una manera práctica, el dominio de ese campo escalar. Cuando uno analiza campos escalares abstractos, es decir, que no tienen sentido físico, sino solamente una restricción eventualmente de tipo algebraico, encontrar el dominio natural implica ver cómo opera esa restricción algebraica. Entonces, si ve el campo F, primero tenemos que darnos cuenta, entonces, en el campo F, que no va de R, eventualmente no va de R2 a R, ¿no? A R sí, porque las imágenes, el codominio va a estar en reales. Después, obviamente, para encontrar el conjunto imagen, vamos a tener las disquisiciones de siempre. Va a depender un poco de lo que pasó en el dominio. Pero no es R2. ¿Por qué? Y porque si yo tomo, por ejemplo, el punto 0, 0, el punto 0, 0 me devuelve una imagen. No, claro, porque f en 0, 0 no existe. ¿Está bien? Porque nos quedaría la raíz de menos 36. No existe en el plano real. Entonces, funciones reales. Obviamente va a existir en el plano complejo, o se podrá definir eventualmente una función compleja, pero no es parte de nuestra materia. O sea, no existe como campo escalar, como imagen de un campo escalar real. Bueno, obviamente no podemos probar punto por punto para determinar cuál es el dominio del campo escalar. Tiene que haber una manera más práctica y eficiente de encontrar ese dominio. Sí, sí hay. Lo discutíamos un poco el otro día, vamos a generalizarlo o a sistematizarlo ahora. ¿Qué es lo que conviene hacer? Bueno, tomar la restricción algebraica y desarrollarla. Habitualmente eso va a generar un sistema de inecuaciones o alguna inecuación que me permita definir una frontera, ¿se acuerdan que discutimos el otro día? Y a partir de esa frontera discriminar o diferenciar dos semiplanos o dos regiones en el sistema cartesiano, una de las cuales va a ser el dominio de nuestro campo escalar y la otra de las cuales no lo va a ser. Bueno, ¿cómo ordenamos eso? Tomo la ley y la pienso ahora algebraicamente. La ley es esta. 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 36. Me concentro en su estructura algebraica y veo que esa es una... así, nada, así no es nada. Ahora, supónganse que este es el campo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que pedir? Y tengo que pedir que lo que está dentro de la raíz sea, ¿qué? Mayor o igual que 0. Entonces ahí sí tomo la ley y la pienso algebraicamente y establezco esa restricción. Entonces voy a pedir que todo lo que está dentro de la raíz 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 36 sea mayor que 0. Entonces estoy viendo que la ley del campo ahora es, para encontrar su dominio, se ha transformado en una inecuación de variables. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Y tengo que ver cuáles son los pares ordenados de x e y que satisfacen esa inecuación. Así puede asustar,
de hecho asusta, lo que yo les había comentado el otro día es concentrémonos en la frontera primero. ¿Cuál es la frontera? Y bueno, en vez de pensar en la inecuación, veamos la frontera, es decir, cuáles son los pares ordenados x e y que hacen cero esta ecuación. Entonces, dibujamos la frontera y después discriminaremos o diferenciaremos, pensaremos cuál de los dos pedazos que define esa frontera es dominio de nuestro campo escalar. Lo que pasa es que está bien, acá tengo un problema. ¿Cuál es el problema? Que va a aparecer mucho en el contexto de los campos escalares porque son las curvas más simpáticas que podemos llegar a tener. Sí, la elevación es al cuadrado, es un conflicto. Pero les recomiendo que retomen el capítulo de cónicas de Matemática 1 porque en Matemática 2 y en este capítulo va a estar muy presente y tenemos que recordar lo siguiente. Todos sabemos que la ecuación general de una circunferencia es esta, ¿no? ¿Está bien? Esa es la ecuación general de una circunferencia, en donde el centro es AB y el radio es R. Bueno, ese es el primer conocimiento que debemos incorporar o debemos refrescar. Incorporar para que no sé, deberían haberlo visto en algún momento de la vida, en Matemática 1, por ejemplo, pero incorporar, bueno, y refrescar para el que lo vio. ¿Está bien? Puede ser que no hayamos trabajado cónicas cuando vemos curvas, pero deberíamos haberlo trabajado. Sí, puede ser, ahora estoy pensando, deberíamos haberlo trabajado. Creo que yo lo trabajé, pero por ahí lo terminaron muy rápido. Lo extraño es que para el examen final que aprobaron ustedes no lo hayan visto, porque se evaluaba geometría. Sí, geometría se evaluaba. Claro y recta. Bueno, pero está bien, pero la recta es un caso particular de una curva plana general en donde la circunferencia es otro caso particular. Lo que pasa es que la circunferencia se usa muchísimo. Entonces, tomemos primero ese concepto. Esta es la ecuación de una circunferencia de centro A, B, ¿de acuerdo? Y radio, bueno, de centro. Y radio R. Se supone que ese punto AB está en el centro. ¿Está? El otro tipo de, y nos vamos a quedar con esa, con la circunferencia y con la otra, que es una circunferencia deformada, que es la elipse, ¿no? Que es la más útil. La ecuación general de la elipse, que va a devenir de esta, tiene esta estructura. X cuadrado sobre A cuadrado más Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1. Esa es la ecuación general de una elipse de radio mayor o radio menor A de serie. ¿Se acuerdan que la elipse tiene dos radios distintos según el eje? Eso es lo que hace que la circunferencia se deforme como una elipse, ¿no? Esa circunferencia, esa elipse va a tener un radio A y un radio B y va a estar centrada en el origen, por eso no le resto nada a las variables independientes, a las variables X e Y. Entonces va a ser una elipse algo así. ¿Está bien? Radio A y radio B. El radio A es es el término que divide a la variable X y el radio B es el que divide a la variable Y. ¿Está bien? Fíjense que como la elipse se caracteriza por tener dos radios, igual a 1 para que uno pueda jugar con los radios en forma libre y tranquilo. Bueno, esas dos ecuaciones que presento aquí, esos dos casos particulares de cónicas, los tenemos que gobernar a la perfección porque van a estar todo el tiempo en el contexto de campo escalar, todo el tiempo. De hecho, ¿se acuerdan que yo el otro día, el martes, presenté las famosas superficies cuádricas, que serían las equivalentes a las parábolas para el contexto de las funciones lineales? Trabajan mucho sobre estructuras cónicas, sobre ecuaciones cónicas, entre comillas. Ahora lo vamos a ver. ¿Se entienden estas dos, la circunferencia y la elipse? Si se entiende esa estructura, ese mandato de ley, hay que entonces, cada vez que aparezcan las x e y elevadas al cuadrado, llevarla o bien a una circunferencia o bien a una elipse. Hay que proponer transformaciones algebraicas sobre la ecuación para que se parezca o bien a una circunferencia o bien a una elipse. Ese va a ser un poco el desafío. En general, recomendación, si hay algo que está multiplicando a las variables x e y, ya no va a ser una circunferencia, o es muy difícil que sea una circunferencia. Va a ser más fácil llevarlo, entre comillas, a una elipse. ¿De acuerdo? Para llevarlo a una elipse, entonces, uno tiene que tomar la ecuación dato y proponer las transformaciones algebraicas dentro del contexto de lo legal que nos hagan aparecer eso.
¿De acuerdo? Que nos quede x al cuadrado dividido algo al cuadrado más y al cuadrado dividido algo que esté al cuadrado igual a 1. Hay que hacer esas transformaciones. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Voy a borrar. No quería borrar todo, pero bueno. Teníamos entonces que 9x cuadrado más 4y cuadrado menos 36 tiene que ser 0. Lo primero, tengo un 0 de aquel lado, no me gusta. Tengo que tener un 1 eventualmente, pero lo más 36, ¿no? Entonces pongo 9x cuadrado más 4y cuadrado es igual a 36. Recuerden que tenemos que llegar a algo así. Claro, muy bien. Recuerden que tenemos que llegar a algo así. Ese es el caso ideal de la elipse centrada en el origen y pongo acá el caso en donde la elipse no está centrada en el origen, que voy a poner acá alfa al cuadrado más i menos beta al cuadrado dividido a cuadrado b cuadrado igual a 1. Esa elipse está centrada en el punto alfa beta real. ¿Está bien? Esas dos hay que manejarlas. Así como en la circunferencia hay que manejar la circunferencia centrada en el origen, x al cuadrado más y cuadrado igual a r al cuadrado, y la circunferencia de centrada en el punto AB, x menos al cuadrado más y menos b al cuadrado igual a r al cuadrado. Creo que no vamos a pedir más que esto, pero esto tenemos que tenerlo. Nos va a simplificar mucho la resolución de este tipo de actividades, que es encontrar el dominio. ¿Por qué? Y porque es un ejemplito que es muy fácil de preguntar y es donde uno se da cuenta si más o menos aprendió el tema o no. Entonces aparece mucho esta estructura de actividad, tanto en la guía como en los exámenes o parciales. Bueno, dice la compañera muy bien, esto hay que llevarlo a 1. Entonces lo más práctico es dividir miembro a miembro 6. Nos queda dividido 36, dividido 36, y acá ¿qué me queda? Dividido 36. Nos apareció el 1, perfecto. Y encima, al hacer eso, nos queda 9 dividido 36, nos queda que esto es 4, o sea 2 al cuadrado. Más 4 dividido 36 es 9, que me queda en el denominador. Y 9 es 3 al cuadrado, es igual a 1. Y ahí tenemos nuestra elipse. De radio 2, de radio menor 2 y de radio mayor 3. Y tenemos nuestra frontera, nuestra curva frontera. Porque además yo había hecho algo mal. Teníamos que pedir que el argumento de esa raíz sea mayor o igual a 0, porque puede valer 0, ¿no? Entonces nuestra frontera es parte de nuestra región del dominio, porque puede valer 0 esa raíz. Con lo cual lo que ya podríamos hacer, en algún lado, es marcar nuestra elipse de radio menor 2 y radio mayor 3. Radio menor y el mayor pueden intercambiarse, depende de cómo nos quede la estructura, ¿no? Acá nos quedó que el radio menor vale 2 y el radio mayor vale 3. Entonces nos queda menos 2 acá, 1, 2, 3, menos 3 acá. Y nos queda algo, bueno, ustedes lo van a hacer más lindo, yo hago lo que puedo. Con mi vida quedaría una elipse así, incluida en la potencial región que va a ser el dominio de nuestro campo escalar. Ahora, ¿se acuerdan? Definir cuál de las dos regiones es muy fácil, porque si no tendríamos que interpretar lo siguiente. Tengo que buscar los pares ordenados tales que sumados y elevado al cuadrado dividido de esta manera sean mayores que 1. Y por ahí es difícil interpretar eso intuitivamente, cuáles son los pares ordenados que elevado al cuadrado y divididos por esos valores sean mayores que 1. Mucho más práctico es decir, tomo el punto 0, 0. Ya lo sabíamos, ¿no? El punto 0, 0 pertenece, ¿es imagen de este campo? No, no es imagen de este campo. Por lo tanto, el dominio de este campo van a ser todos los que están de este lado, de la curva frontera para afuera. En este caso. Sí, depende cómo lo llames, es indistinto donde lo hagas. Lo que pasa es que en este caso, vos decís esto de acá, claro. En este caso es así. Por eso, es indistinto, puede ser el radio menor y el mayor, puede estar en formas intercambiadas. Pero bueno, va a depender cómo te quede la ecuación, claro. Entonces el dominio es este que yo pinté acá. ¿Está claro? Incluida la frontera en este caso. ¿De acuerdo? ¿Está claro?
Este es un tipo de actividad habitual que puede aparecer porque es fácil de explicitar la restricción algebraica, digo. Sí, es lo que está afuera en este caso. Porque fíjate que si vos probás el punto 00, te va a quedar la raíz de menos 36. Entonces, lo que habíamos dicho, que la frontera define dos regiones, una de las cuales va a ser el dominio. Tenemos que después definir cuál es. La forma más práctica. Hay gente que ve esto, y ya sabe cuál es. Porque tiene un manejo más intuitivo de la relación algebraica y se da cuenta enseguida que la región que es lo que queda por fuera de la elipse. Pero no hace falta tener ese manejo tan intuitivo y algebraico. Ustedes pueden definirlo con un punto de prueba, ya pueden definir cuál de las dos es. Entonces yo tomo el 00, que es el más fácil. Y si estoy intranquilo, pruebo el punto 33. ¿No? Si no estoy seguro, pruebo el punto 33. Y digo, ¿el punto 33 pertenece al dominio del campo? Y sí, porque nos va a quedar. Fíjate que si yo calculo el punto 33, lo puedo hacer. Puedo hacer la cuenta, me va a quedar 9 por 9 más 4 por 9 menos 36. Fíjate que esto es 36, se va con este, te queda la raíz de 81, que es el punto, la imagen que le corresponde es 9, ¿no? ¿Está bien? Entonces sí, claramente esa era la región que había que utilizar. O que es la que es el dominio del campo escalar. Bien. El G es similar, el campo G, lo hago medio rápido porque los más interesantes son los que vienen. Sí. Claro, buena observación. Hay dos, acá me dice definir y graficar. Ahí está graficado el dominio, pero no está definido. Para definir el dominio, lo que tendrían que hacer, si encontraron bien el gráfico, es dar un conjunto. ¿Cuál es el dominio? Voy a borrar acá todo, porque no hace falta el gráfico acá para definirlo. El dominio, es verdad, del campo F, lo tengo que definir, son los pares ordenados de XY que están en R2, tales que, y acá pueden poner lo que quieran, pero vamos a hacerlo elegante. Puedo poner, por ejemplo, tales que x al cuadrado sobre 4 más y al cuadrado sobre 9 sean mayor o igual que 1. Por ejemplo, ¿no? Mucho más no puedo decir acá. Porque mucho más no puedo decir. Para eso está el gráfico, que un poco ilustra cuál es esa restricción que pide este dominio. Podrían haber puesto directamente lo otro también, ¿no? Tal que 9 por x cuadrado más 4 por y cuadrado menos 36 sea mayor o igual que 0. También vale. Porque está bien. Ahora, en general le vamos a aplicar las dos cosas. Definan el dominio, es fácil supuestamente, hay que darse nomás cuenta cuál es la restricción algebraica, pero representenlo gráficamente. Eso es un poco más complicado. Sí. Si no pertenece, lo van a hacer punteado. ¿Está bien? Ahora creo que hay uno, no hay ninguno que no pertenezca. Ah, sí, va a haber uno después que no pertenezca. Y si pertenece, lo ponen en trazo continuo. Ahora vamos a ver cómo lo hacen, porque hay alguno que después no pertenece acá. Bueno, si quiero dar el dominio de G ahora, el dominio de G lo defino, son los X e Y tales que están en R2, perdón, que pertenecen a R2, tales que, ¿qué tengo que pedir ahora? Que Y más X cuadrado menos 1 sea ¿qué? Mayor o igual que 0, exactamente. Y ahí empieza la historia. Porque después para hacer la representación gráfica de ese dominio tienen que resolver la inecuación. Esas dos variables. La forma de resolverla es encontrar la curva frontera que esa inecuación entre comillas define. O sea que hay que ir entre el álgebra y las funciones todo el tiempo. Bueno, este es más facilongo, ¿no? Porque tengo que buscar los y que sean mayores o iguales que 1 menos x cuadrado, ¿no? Y acá tienen dos maneras. Dibujan la 1 menos x cuadrado, que es así, ¿no? Esto vale 1, menos 1 y 1. ¿Está bien? Esto es 1 menos x cuadrado. Y después acá podría ser más interpretable intuitivamente. ¿Cuáles son los y que son mayores que esto? Y son todos de esto, ¿no? Todos los de acá. Da la impresión. O sea, la curva frontera está incluida y serían los de arriba. Bueno, pero si no me doy cuenta, que es perfectamente válido también,
pienso, la curva frontera está dibujada. La curva frontera es la que tengo acá, igual a 1 menos x cuadrado, que es la que dibuja acá. Esta es la curva frontera. ¿Está bien? Y digo, obviamente otra vez, esa curva frontera define dos regiones en el plano R2. ¿Cuál de las dos regiones que define la curva frontera es el dominio de mi campo? Pruebo otra vez. El punto 0, 0. ¿Existe gen 0, 0? Me hago esa pregunta. ¿Existe gen 0, 0? Voy a la ley, tengo la raíz de menos 1, no es real. No es un resultado real, por lo tanto, como imaginaba, el dominio va a ser este que yo estoy pintando por acá. Punto 0, 0 no existe. No existe gen 0, 0 porque nos queda la raíz de menos 1. ¿Está bien? Este es más manejable porque quedó definida una parábola. No hay problema, se puede hacer. Sale rápido. Es algo que estamos más habituados y habituadas. Vamos con el otro, que es un poco más interesante. Sí. No, está bien. Sí. Sí. Ah, bien, también. También, sí. Claro, no, está bien, está bien. Sí, te va a quedar una circunferencia. Lo que pasa, una elipse en este caso, digo. Está bien. Lo que pasa es que si no había, claro, si no conocías cónicas, no te iba a quedar otra que trabajar algebraicamente y hacer la representación de lo que quede ahí. Pero cónicas te da un upgrade interesante porque te permite trabajar más eficientemente esa expresión. Y ahora cuando la veas, ya sabes más o menos cómo llevarla. Para no enredarte tanto en ese, porque te va a quedar muchas leyes individuales que tenés que conjugar para poder dibujarlo. Bueno, el de la parábola creo que no presenta dificultades. Vamos con el H, que es lindo. Lindo porque nos presenta una mirada nueva que tenemos que tener por los campos escalares para poder representar estas cosas. El dominio de H, todo esto arranca igual, lo presentamos como un conjunto. De hecho, el dominio es un conjunto, ¿no? Son los pares ordenados que están en el plano, tales que, en este caso, menos 3x por y tiene que ser como mayor a 0, estrictamente mayor a 0, porque el logaritmo no puede tomar el 0 como argumento. Bien, definido perfectamente. El tema viene ahora. ¿Cómo encuentro la frontera esta? No puedo decir que y... ¿Cómo hago para pasar el 3x de este lado? No puedo decir que es 0 sobre menos 3x, ¿no? Bien, ahí está. Esto no tiene sentido. No me lleva a ningún lado. No. Lo que observa el compañero es una mirada complementaria que uno va a tener que tener para analizar las leyes, los dominios de los campos. Perdón. Cuando no puedo operar álgebra, lo imagino de otra manera. Empiezo a imaginar el argumento con las restricciones propias de lo que puede pasar o no puede pasar. ¿Qué quiero decir? Como dice el compañero, tengo dos variables. El argumento del logaritmo tiene que ser estrictamente positivo. ¿No? ¿Está bien? Y tengo dos variables x que se están multiplicando a sí mismas. Pero tengo un menos 3 que define todo. O sea, lo que se multiplica entre sí, después se va a tener que multiplicar por menos 3, es decir, por un número negativo. Entonces, si yo quiero que menos 3x por y sea positivo, y esto es negativo, lo que va a estar acá todo el tiempo tiene que ser negativo, ¿no? Lo que va a estar ahí, lo que resulte de multiplicar a las variables independientes x e y tiene que ser siempre negativo. Siempre negativo. ¿Y eso cuándo va a ser posible? Solamente cuando x sea mayor que 0, y sea menor que 0, y no y, acá un y, acá vamos a ponerlo así para que quede más claro, porque es una intersección de dos situaciones. No, es una unión, perdón, de dos intersecciones. Y ahí se empieza a desagregar el mundo de las inecuaciones, que es tan interesante, pero que como no lo hemos trabajado, me parece, matemática 1, puede ser complejo para el que no está habituado. Bueno, tenemos esta primera posibilidad, ¿está clara? Tiene que ser o x negativo, o x positivo e y negativo, para que el producto de los dos me dé negativo, o la otra posibilidad, que x sea negativo, ¿no? Y sea positivo. Esa estructura típica de los sistemas de inecuaciones
presentan lo siguiente. La llave funciona como una unión en este caso. En este caso. En general es así. Bueno, en este caso también. Pero hay veces que no. Pero bueno, la llave en general funciona como una unión de dos intersecciones. Cada renglón, en este caso me quedaron dos intersecciones. Entonces lo que hay que resolver son las intersecciones y después unirlas. Esa es otra manera. Fíjense que es bastante diferente esta. No es diferente en naturaleza, pero sí es diferente en términos estratégicos o tácticos de cómo hemos resuelto lo otro. Porque el otro es resolver una ecuación, encontrar la frontera y definir. Acá tengo varias cositas que considerar y contemplar a la vez. Y este tipo de actividad también está bastante frecuente en la guía y en los exámenes y parciales. Así que pensémosla con detalle. Del primer renglón, ¿qué me sale? Los X positivos, estrictamente positivos. Entonces, porque vamos a hacerlo bien, si tenemos tiempo y ganas, esto no iría. ¿Por qué digo que lo dije mal? Porque quería hacer especial hincapié de qué pasa cuando la fronterita no está incluida. Son los X positivos, entonces tengo que hacer así, porque no incluyo al 0, ¿no? Y además, los Y son menores que 0, o sea que también van a ser así. ¿Está bien? X, o sea que es este pedazo que está acá, ¿de acuerdo? Ese pedazo que está ahí, sin incluir los ejes, porque lo excluye por el término, por este término, no es mayor o igual, sino que es menor y mayor. Es ese primer pedacito. Ese es un pedazo del dominio de este campo escalar. Si tengo dudas de que esto sea cierto, tomo el punto, por ejemplo, más 1, menos 1. Y voy al campo. ¿Puedo poner el punto 1 menos 1? Me queda 1 menos 1, me queda menos 1. Menos 1 por menos 3 es 3. Sí, vale, es verdad. Pero no es solamente ese pedazo el dominio, porque veo lo que pasa acá abajo. Lo puedo analizar acá también. Son los X, los Y mayores que 0, o sea que ese es el pedazo. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta que es un poco diferente en términos de tácticos de cómo analizarlo, pero la naturaleza es la misma? Tengo que encontrar una región del plano que satisfaga determinadas restricciones de índole algebraica para poder definir el dominio del campo escalar. Es ese. Lo que cambia acá es un poco la forma de la curva frontera, porque la curva frontera acá son los ejes, terminan siendo los ejes, que además no están incluidos. Pero bueno, son curvas fronteras. Delimitan una región de otra, cumplen el papel de curva frontera. Ese es el campo. ¿Alguna duda aquí en el aula virtual? ¿Está bien? Así analizamos los que vienen y avanzamos. Bueno, el que viene es un poco más capcioso. Porque no está la variable y explicitada en la ley. Sin embargo, en función de lo que hemos discutido al principio, para encontrar el dominio de J, la variable y a mí no me cambia nada, porque son los X e Y reales, que están en R2, perdón, tales que la única restricción algebraica que tengo es que X sea mayor que 0. Ese es el dominio. Ahora tengo que imaginar qué significa todo eso, porque hay una novedad acá. Hay una novedad que es que no está I, que la variable independiente I, que es una de las variables del campo, no está explicitada en la restricción, ni siquiera en el dominio. Está explicitada en el dominio porque está acá, y no está en la restricción. Si está acá y no está en la restricción, es porque en principio esto tiene que valer para todo I. Porque si no le restringo nada, entonces el I va a estar en el R2, es todo I, porque no estoy restringiendo. Es obvio, la única que restringo es la X. ¿De acuerdo? Pero no sé si nos satisface tanto eso. O sí, no sé. Vamos a ver qué pasa. Porque ¿qué significa que sea para todo I? ¿Qué significa que sea para todo I? En verdad, significa que es para todo lo que está acá. Para lo que está en el eje Y. ¿No? ¿Y que X sea mayor que 0? ¿Qué significa? Claro, sin incluir el X, ¿no? Porque tiene que ser mayor que 0. No mayor o igual. Mayor o igual, este eje X lo tendría que pintar en trazo continuo. Pero es mayor.
Eso es para diferenciarlo. Perdón, es mayor que x. Que x mayor que 0, perdón. X mayor que 0. X igual a 0. Está bien, pero x igual a 0 es este. No, está bien. Ah, no, ahora vamos a ver quiénes son. Ahí no digo, eso no es el dominio. Ahí nada más pasé en limpio las restricciones. Pero ¿cuál es el dominio entonces? Claro, estos de acá. Los x mayor que 0, estos. Para todo y los x, bueno, sin incluir el eje, ¿no? Para todo y sin incluir el eje, los x mayores que 0. ¿Se entiende? Empieza a ser un poco más complejo el asunto, pero no vamos a ir habituando. Pues las restricciones pueden empezar a parecer más camufladas o disimuladas. Lo que tenemos que tener en claro es que si no aparece la variable, la variable, perdón, que no aparezca, ufa, la variable que no aparezca no está sometida a ninguna restricción. Entonces cualquier valor de esa variable no sometida a ninguna restricción va a ser parte del dominio del campo escalar. Y la que define, o sobre la que restringo, bueno, trabajaré sobre la que restringo cuando uno no aparece. Si hubiera puesto, en vez de ser el logaritmo de x, el logaritmo natural de y me doy cuenta rápido, el x va todo, todas las x van, pero solamente las y mayores, todas las x van y solamente las y mayores que 0. Entonces, ¿cómo sería? Así. ¿Está bien? Sería así. Este otro campo. Obviamente no está incluido no estaría incluido el eje y. No estaría incluido el eje y. Espera que voy a borrar porque esto está un lío bárbaro. Vamos a la alternativa, como sería. Me quedo muy prolijo acá, no sé por qué. Porque se me trastabilló el mouse. Supongamos un j asterisco que sea este campo. Ahí vamos. Logaritmo natural de y. ¿Está bien? Las x que están sobre x igual, tiene razón el compañero, vuelvo a corregir. Me quedó al revés, para no marearnos. El que hice ahora fue pues el eje este, vamos para atrás. Tiene razón, lo marqué mal. El campo este son, el dominio de J son, volvamos, los x e y que están en R2, tales que x es mayor que 0. ¿De acuerdo? La curva frontera que se desprende de acá es x igual a 0. Esa es la curva frontera. Y esa define dos regiones. Eso es todo lo que tengo. ¿Por qué? Porque no tengo restricción sobre el eje y, sobre la variable y, o sea que para todo valor de y posible. Todo valor de y va a satisfacer este campo. Bueno, ahora lo hago bien. Lo hice mal antes. ¿Cuál es x igual a 0? No es el eje x. Esa es la curva frontera y igual a 0, yo había marcado. La curva frontera x igual a 0 es esta. Esta. El eje y. X igual a 0 es el eje y. ¿Está bien? Me lo enfatizo para no olvidarme otra vez. Es un error muy frecuente, tiene que ver con la dislexia, que es el mismo problema que tengo para definir los límites laterales. Pero bueno, acá está el compañero que me ayuda a superar mi dislexia. Ese es el eje, x igual a 0, el eje y. Entonces nos quedaba así, lo que era este de acá, ¿no? Esto sí era así. Estaba bien pintada la región, pero estaba mal puesta la frontera. Ese sería el dominio de J. ¿De acuerdo? ¿Está corregido? El cambio que yo quería hacer era el J asterisco, es el siguiente. J asterisco, el campo J asterisco, ahora es el logaritmo natural de y. Lo vamos a hacer rápido, ahora acá sin borrar, para no confundirnos. El dominio de J asterisco son los xy que están en R2, tales que y es mayor que 0 ahora, ¿no? Que y sea mayor que 0 es la frontera igual a 0 y es el eje X. ¿Está bien? Bien. Entonces, si yo quiero representar rápidamente esto, lo hago acá muy chiquito. El eje X era el que se va, ¿no? Que es este, que no puede formar parte. El eje Y sí. Son los y mayores que 0, o sea que es esto de acá. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, este enfoque, que obviamente que deviene de haber trabajado el sistemita en ecuación de la manera que vimos antes, pero bueno, uno ya cuando lo hizo una vez, como que va incorporando esta sabiduría, esta plasticidad para poder interpretarlo rápidamente, es lo que
propone un enfoque un poco diferente a la hora de encontrar el dominio, pero es parte de la misma discusión. Interesante es, por último, y ya vamos a lo que viene, es el campo K. Borro acá. El campo K, que dice acá, propone la resta de este campo menos este campo. Y el campo K tiene una trampita, que no es una trampita, pero el campo K nos tiene que hacer pensar en nuestro por matemática en la forma lo más completa y holística posible. ¿Qué quiero decir? Hay dos cosas que aparecen ahí. Si yo traduzco el campo K en función de las leyes involucradas, es el logaritmo natural de menos 3xy menos el logaritmo natural de x, ¿no? Pero estoy restando dos funciones, no nos olvidemos. Yo puedo o podemos trabajar algebraicamente con esa expresión para llevarlo a una forma más manejable. Claro. Lo que pasa es que primero tendríamos que, por eso esta actividad supone un recorrido, un repaso de nuestro recorrido sobre toda la matemática. Lo que tengo ahí es una resta de logaritmos. ¿Todos nos acordamos? ¿Todos y todas nos acordamos cómo podemos simplificar esa resta de logaritmos? ¿Todos recordamos que la resta de logaritmos es el logaritmo del cociente, como dice la compañera? ¿O solamente la compañera lo recuerda? Bueno, el que no lo recuerda, llamado atención porque es otra de las cosas que en Matemática 2 necesitamos mucho, propiedad del logaritmo. Porque va a aparecer. Entonces, el logaritmo de la resta de logaritmos, perdón, es el logaritmo del cociente de los argumentos, tal y cual están presentes, ¿no? Es así. ¿Está bien? Repásenlo, por favor. Eso nos permite tener ese conocimiento del álgebra de logaritmos, nos permite encontrar rápidamente y ver que la ley del campo K, en definitiva, es el logaritmo de menos 3 por i. ¿De acuerdo? Y acá viene el primer error que todos y todas cometimos alguna vez. Claro, digo, bueno, esto ya lo hice, porque el logaritmo de menos 3 por i, ¿qué tiene que pasar? Y las i tienen que ser todas negativas, ¿no? Las i vale para toda la variable x y las i tienen que ser negativas. Vale para todas las variables x y las i tienen que ser negativas. Es decir, y no puede ser 0, pero este eje no puede estar, perdón. Porque otra vez lo mismo que discutíamos antes, este eje no puede estar pintado completo, está punteado porque no lo incluye al eje, eso está claro, ¿no? Ya lo habíamos discutido, o sea que este eje no está incluido, el eje y no está incluido, del eje X, entonces vale para todo esto. Ese es el dominio. ¿No? Toda la i negativa. Multiplicado por menos 3 hace positivo, vale el campo. Ya les anticipé que acá hay un crasísimo error. Claro, ¿por qué? Porque estamos restando dos campos escalares. Lo mismo que valía para el concepto de función, una variable vale para esto. Si yo voy a restar, definir una función a partir de otras dos preexistentes, funciones de dominio se trasladan en la ley nueva, ¿no? La ley H, perdón, H tenía un dominio que eran dos pedazos alternos, ¿no? Era este de acá, o sea que a ver si cambio de color, para que quede más gráfico. El color, ¿dónde me deja elegirlo? Color. ¿Se acuerdan que el campo del dominio de este de acá en azul era el dominio de H, ¿no? ¿Está bien? Y vamos a poner otro color. Y en acá verdecito vamos a poner el dominio de J. ¿Cuál es el dominio de J? Todo esto para acá, ¿no? A ver. ¿Dominio de J era este? ¿Este es el dominio de J? ¿Así? Digo bien, ¿no? Todo ese. Bueno, sin incluir los ejes y demás, ¿no? Con lo cual, fíjense
que la intersección entre los dos dominios define el dominio de un nuevo campo es solamente este pedazo de acá. Solamente ese pedazo, bueno, otro color, es un espanto, un óleo de la mujer sin sombrero. A ver, no tengo, qué sé yo, no pasa, no se ve este violeta. La intersección es esta. Entonces lo que ustedes tienen que informar es esta restricción, o ese campo, o ese dominio, perdón, como resultado de la intersección de los dos dominios, de las leyes que forman parte de nuestra nueva ley. Es otra vez la diferencia, o la distinción que hay que permanentemente contemplar entre la álgebra y las funciones. Sí. Pasa que en un contexto abstracto, que un poco también tiene que ver con esto, la verdad que la diferencia como que, o sea, va careciendo de sentido. Ahora, en un contexto empírico, físico, es determinante. Porque si usted está restando las dos leyes aplican sus dominios bien específicos. Acá medio que es medio arbitraria la discusión y termina. Claro. Sí. No, sí, eso vale también campo escalar, pero eso después lo vamos a ver. Pero acá estamos restando dos funciones. Cuando vos restás dos funciones, si las variables son abstractas y las operás con que no tienen sentido físico, y medio que termina siendo trivial esta discusión o artificial. Ahora, si las variables tienen sentido físico, químico, cada función va a arrastrar su dominio. El dominio interseccional es la intersección de los dominios, no de la ley resultante. Y de todas maneras, fíjate que acá vos estás pidiendo que X no valga cero, estás introduciendo una restricción más algebraica. En términos de la elegancia a futuro y de la consistencia de la discusión que estamos teniendo, si vamos a restar dos funciones en un contexto físico-químico, cada dominio hay que contemplarlo en la ley final que han llegado algebraicamente trabajando. ¿Está bien? El eje X no estaría incluido porque viene formando parte de una restricción de la otra, tenés razón. Es solamente lo que está ahí recuadradito. Bueno, como verán, fuimos complejizando la discusión e introduciendo un montón de cuestiones que tienen que ver más con el campo escalar, con nuestro recorrido sobre la asignatura, cuestiones que siempre tenemos que tener presentes a la hora de pensar funciones en términos generales. Pasemos en limpio lo que tenemos que hacer entonces cuando nos vamos a enfrentar a la consigna definir y graficar el dominio de un campo escalar. Tomamos el campo escalar, definir el dominio significa dar el conjunto, los X reales, los X que están en el R2, perdón, tales que, en el tales que podemos poner la restricción como nos parezca. Una vez presentado ese conjunto, es decir, definido el dominio, vamos a la parte gráfica. Ahí en la parte gráfica tenemos que desandar la restricción que hemos puesto en esa definición. Y al desandarlo tenemos varias alternativas, pero que más o menos todos comparten la misma naturaleza. Encontrar una curva frontera, una o varias curvas fronteras, que definan una región específica del plano en donde los puntos de esa región satisfagan la ley. ¿De acuerdo? Si incluyo o no incluyo la curva frontera, va a depender obviamente de la restricción algebraica que define el conjunto, del dominio. Básicamente, si es mayor o igual o si es estrictamente mayor. Si es menor o igual o si es estrictamente menor. Si es mayor o igual o menor o igual, va a incluir la curva frontera el dominio, la región dominio del campo. Si es estrictamente mayor o estrictamente menor, no va a estar incluida. Ese sería un poco el día o la morfología del asunto. ¿Queda alguna duda al respecto? Porque esta es toda la práctica que van a tener, la práctica asistida que van a tener de cara al parcial de este tema que en un 99,8% de posibilidades se va a tomar, porque depende un poco también que todas las comisiones lleguen a discutirlo. En principio se supone que todas las comisiones vamos a llegar a discutir este tema. Dominio de campo escalar, seguro. Definición y dominio, casi con total seguridad, es parte del temario.
O sea que todo lo... Sí. Bueno, el dominio acá tendrías que... ese quedaría... ¿cómo quedaría? Te conviene hacer lo que hicimos antes. El dominio de H, ¿cómo era? El dominio de H, ¿quién era? Ponés el dominio de H, ponés el dominio de J y haces la intersección de los dominios. Entonces no me acuerdo, pero si yo tengo que ver el dominio de K, te va a quedar, en definitiva, los X y R2, ¿qué me queda acá? Que X es mayor que 0, ¿no? ¿Qué más? ¿Y cómo es? Y es menor que 0. Quedaría así, en este caso, ¿no? Ese sería el único rectangulito. Ahora, insisto, este problema es medio capcioso porque tiene sentido toda la discusión completa cuando uno está trabajando con dominios escalares a variables con sentido físico. Porque si yo tomo el campo K como una ley que es solamente, si yo arranco lo mismo y tengo un K asterisco, que es el logaritmo de menos 3i, el dominio del logaritmo de menos 3i son todas estas, ¿no? Está claro eso, ¿no? No nos enrosquemos en el sentido. Si yo parto de la nada y digo el logaritmo de menos 3i, ¿qué sería? Todo lo que está acá, todos los valores de i negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien eso? No los veo convencidos. Vienen de distintos recorridas las leyes. Si lo tengo en variable abstracta, va a terminar siendo más o menos lo mismo, pero en un contexto de aplicación específico puede ser determinante esa diferencia. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si el problema es de aplicación específica, este punto que está acá, no viene de ningún lado, no aplicó en ninguna ley las que forman parte. Entonces no puedo arbitrariamente incorporar ese elemento como elemento del dominio. Es muy rebuscado, pero no importa. No importa en términos de que pensar, hay que pensar demasiado. En términos de hacia dónde queremos llegar, pero es para introducir esa curiosidad, nada más. No va a ser eventualmente parte de la evaluación esta cosa tan enrevesada. Va a ser algo más cristalino. ¿Está bien? Para que se queden tranquilos también y tranquilas. Bueno, resuelta la discusión. ¿Alguna inquietud, duda que quede? ¿Acá? Prosigamos entonces. Cuando digo prosigamos entonces, vuelvo a la discusión que había planteado el otro día, que tenía que ver con esto. Habíamos definido entonces el conjunto dominio, el conjunto imagen, discutimos bastante sobre las dos cosas. Hoy lo que nos quedaba entonces es definir con precisión cuál es el conjunto gráfico de una función. Sabíamos que para las funciones de una variable, el conjunto gráfico de una función, puntos del plano, es decir, los pares ordenados del plano, tal que la abscisa pertenecía al dominio y la ordenada de ese punto se calculaba con la ley, ¿no? Y ese era el conjunto gráfico de una función. Entonces, ese conjunto gráfico tenía un correlato geométrico que eran las famosas curvas planas, ¿no? En donde la recta era un caso particular, pero después tenía un montón de posibilidades. Cualquier curva plana que satisfaciera lo que pide este conjunto es el gráfico de una función escalar. Por ejemplo, acá la raíz de x. Fíjense que es una forma de representarla, son los x raíz de x, tales que los x tienen que ser positivos con el 0. Esta es una forma de dar el conjunto gráfico de una función, que admite esta representación geométrica. Bien, obviamente, si uno por analogía trata de construir el conjunto gráfico de un campo escalar, tenemos unas diferencias sustantivas. Primero, el dominio lo tenemos en R2 ahora, ¿no? Entonces, hay que cambiar eso. En vez de tener pares ordenados, el gráfico de la función van a ser ternas ordenadas. ¿Está bien? Porque el dominio está en R2. Voy de un par ordenado XY a un Z. Por lo tanto, la estructura del conjunto gráfico de la función, en vez de tener
pares ordenados, vamos a tener ternas ordenadas. Las ternas ordenadas van a ser los puntos del gráfico de este campo escalar. Bueno, ¿y cuáles van a ser las coordenadas? ¿Cómo encuentro las coordenadas de esas ternas? ¿Qué representan las coordenadas de esas ternas ordenadas? Que obviamente van a estar en el espacio. Bueno, la primera y segunda coordenada son los que están en el dominio del campo escalar. Son los X e Y del campo escalar, por analogía con la definición anterior. Y la tercera coordenada va a ser la imagen del campo escalar para cada X y Y del dominio, ¿no? Por lo tanto, el gráfico de la función van a ser las ternas ordenadas que vamos a representar como los puntos X y Z, que están en R3 ahora, tales que las primeras coordenadas, X e Y, están en el dominio, pertenecen al dominio, y la tercera coordenada se calcula como la imagen, o se obtiene aplicando la ley a cada par ordenado del dominio. ¿Está bien? Es el Z. Lo que había quedado planteado el otro día es, de acuerdo, perfecto, para analogía podemos encontrar este conjunto gráfico de función, más o menos podemos entender a dónde vamos, sabemos que son puntos que están en el espacio, porque pertenecen a R3, ¿está bien? El gráfico de un campo escalar de dos variables va a estar ocupando algún lugar del espacio. ¿Qué lugar del espacio ocupa? ¿No? ¿Y cómo es? Entonces la pregunta era, ¿qué interpretación geométrica tiene ese gráfico? ¿Es una curva en el espacio? ¿Es una superficie? ¿Es un sólido? ¿Qué nos parecía? Claro, varios o varias dijeron, no sé si tanto, pues tampoco somos tantos, creo que algún otro dijo o alguna otra dijo que era una superficie, que no era una curva en R3, después vamos a ver qué es una curva en R3 si llegamos, y que tampoco era un sólido. Ahora, si uno piensa, y lo piensa en más detalle antes de meternos en las disquisiciones técnicas del asunto, sacándolo de curva en R3, que es medio traído los pelos, pero creo que podríamos estar casi seguros todos y todas que no es un sólido. ¿Por qué? Si yo tomo un sólido, supongan cualquier cosa de esta, un sólido, a ver, un sólido esto, un sólido chiquito, pero y lo ponemos en el espacio, al sólido, ¿está bien? Este sólido. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Supónganse que la tapa, para obtener la tapa, para cada punto de la tapa, que tiene su correlato en el eje de las zetas y su correlato en el eje del dominio, no hay problema. Para cada par ordenado del dominio habría una única imagen, ¿no? El tema es que, fíjense que si yo vengo con el elemento del dominio, me choco con un montón de imágenes posibles para ese único elemento del dominio. ¿Se dan cuenta? Me quedó chiquito el sólido, pero lo visualizan eso. Si yo tomo el punto este que está acá, voy acá para encontrar la imagen de que le corresponde, paso por infinitos capas del sólido. Paso por todas las capas que quiera. Y eso es un problema, porque eso es lo único que hace que una cosa no sea función. Que para cada elemento del dominio haya más de una imagen. Para cada elemento del dominio tiene que haber una única imagen, ¿no? Es lo único que le pedíamos desde el primer día que nos vimos en marzo de este año. Para cada elemento de A, una única imagen en B, ¿no? Un único elemento en B. No, en imagen no habíamos hablado. Para cada elemento de A, un único elemento en B. Y acá no pasaría eso si es sólido. Por lo tanto, un sólido no puede ser. Una estructura sólida no puede ser. Pero tampoco puede ser algo que, sin ser sólido, sea cerrado. Claro, un poliedro, una esfera hueca. ¿Las esferas son huecas? Sí, la esfera es hueca. Toda cosa que se cierre sobre sí mismo o que esté cerrada. Porque también va a pasar que hay dos elementos, que es el análogo, es la circunferencia en R2. ¿Se acuerdan que una circunferencia, un círculo, no puede ser una curva plana de una función, una representación gráfica de una función? Porque para un elemento del dominio hay dos imágenes posibles. Bueno, para toda superficie cerrada también pasaría algo similar, por lo tanto una superficie cerrada tampoco podría ser representación gráfica de un campo escalar de dos variables. Eso hace que la única posibilidad que tengamos es que sea una superficie abierta, ¿no? El tema es que dentro de la superficie abierta tenemos una infinidad de posibilidades. Si uno piensa en términos de las funciones escalares y sigue buscando esas analogías, la función escalar más sencillita era la recta, ¿no? Es decir, la función lineal. Ahí automáticamente habíamos discutido el otro día y vimos que el plano sería el análogo de la recta en el universo de los campos escalares de dos variables.
el plano vendría a ser una función lineal, o se llama función lineal también, para los campos escalares de dos variables. Es distinta la estructura, la ecuación, pero mantiene la identidad básica de la función lineal. ¿Y cuál es la identidad básica de la función lineal? El término independiente es t elevado a la potencia de 1. Es decir, es un polinomio de grado 1 para la función lineal. La podemos pensar así, ¿no? Algebraicamente, la función es un polinomio de grado 1, ¿no? Bueno, el campo escalar, cuya representación es un plano, sigue siendo un polinomio de grado 1, pero ¿en qué? En dos variables ahora, en la variable x y en la variable y. Toda ecuación matemática que en donde las variables x y y aparezcan sumadas, elevada al grado 1, es una función de tipo lineal. Se dice que es una función de tipo lineal y su representación en el contexto de los campos escalares son los planos que ahora vamos a discutir. Ahora, está bien, pero uno podía tener esto en el contexto de las funciones de una variable, que nos llevaba a las curvas parabólicas. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque la variable independiente x estaba elevada al cuadrado. Bueno, algo similar puede pasar acá. Si nosotros elevamos las dos variables independientes al cuadrado, la estructura gráfica de ese campo escalar va a ser algo como una parábola. Se llama paraboloide, se llama. Ahora lo vamos a ver. Pero no es la única alternativa que tengo acá, porque tengo dos variables independientes que pueden elevarse al cuadrado. Puede pasar eso, o puede pasar esto, ¿no? ¿No? O puede pasar esto, ¿no? O puede pasar algo así. Puede estar multiplicado entre sí. Al tener más variables, el universo de superficies cuádricas se hace mucho más extenso. No son solamente parábolas ahora. ¿Cuáles son todas las posibilidades? Y todas las posibilidades son algo así, como vimos el otro día, lo vuelvo a poner, porque son más o menos cosas que vamos a tener que manejar. Vuelvo a ver después. Son más o menos estas todas las posibilidades que hay. Podemos tener elipsoides, paraboloides elípticos, que sería el más sencillito. El paraboloide elíptico sería el análogo a la parábola común de una función de variable, porque tengo y al cuadrado, medio al cuadrado, dividido coeficientes, o multiplicando coeficientes. Pero puedo tener conos, que ahora vamos a ver cuál es. Puedo tener hiperboloides de una hoja, hiperboloides de dos hojas, o el paraboloide hiperbólico, que es la famosa silla de montar. Hay que hacer una consideración acá, a ver si se dan cuenta. Salvo el paraboloide elíptico, que no hay duda que esa ecuación define un campo escalar, siempre y cuando le demos el contexto específico, las otras tienen problemas que hay que desmenuzar. Se dan cuenta que el paraboloide elíptico, así como está, es la ley de un... y ningún problema tiene, porque me haga que, o sea, x cuadrado sobre a cuadrado, m cuadrado sobre cuadrado, me da una única imagen z. ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Bueno, y este también está re bien. El paraboloide hiperbólico, la famosa silla de montar, también está bien. Define como tal otro campo escalar. O sea, los campos escalares puros acá son este y este. Las otras son ecuaciones matemáticas que admiten una interpretación geométrica, pero así como están, no definen campo escalar. Claro, porque en todos los otros z está elevado al cuadrado. Por lo tanto, hay que desmenuzarlas para encontrar cuál sería la gráfica de cada una. Desmenuzarlas significa que uno se da cuenta que cuando uno la superficie esférica que tiene esta representación, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, acá se ve que por más que la superficie esférica esté vacía en el medio, no es función. Y acá se ve por qué no es función. Porque para cada par x tengo dos imágenes. Porque tengo z al cuadrado. Entonces uno tendría que despejar de ahí, si quiere encontrar la ley que define un campo escalar, tendríamos que buscar z y nos quedaría z es igual a la raíz cuadrada de r cuadrado menos x cuadrado menos y cuadrado, ¿no? Una posibilidad es esa y la otra la misma raíz cuadrada, ¿no? Una posibilidad entonces va a ser el casquete esférico este de acá, el de arriba, y otra posibilidad va a ser el casquete esférico de abajo, así se llama. El gráfico de un campo escalar posible son o el casquete esférico de una superficie esférica de arriba o el casquete esférico de abajo. Lo mismo pasa con el elipsoide. Sería el elipsoide
el casquete, el casquete elipsoide de arriba, ya no tiene un nombre tan simpático, el casquete elipsoide de abajo. Ya las otras son más raras. Vamos a trabajar más que nada con superficies esféricas o superficies elipsoides, o la parte de arriba o la parte de abajo eventualmente. Los paraboloides saldrán limpios. Con el cono pasa algo similar. El cono, si uno ve el gráfico, cuando veamos gráficos de cono, vamos a tener o el conito que es para arriba, ¿no? O el conito que es para abajo. Y va a definirlo qué parte de Z me quedo. Me estoy anticipando, después vamos a ir desandando un poquito los ejercicios, pero para que nos vayamos habituando al nuevo escenario. Son un poco, ¿por qué? Y porque básicamente vamos a tener que manejar las superficies planas, que son lo más sencillito, y tenemos todas las herramientas para dibujarla, y alguna de estas superficies esféricas. Más de eso no nos vamos a ir. Para la tranquilidad de todos y todas, vamos a pedir que representen gráficamente el campo escalar. Como me anticipé hace un ratito al principio de la clase, nosotros vamos a definir alguna estrategia mucho más inteligente e intuitiva para, con poco esfuerzo, sacarle el máximo provecho a las representaciones gráficas de los campos escalares. Van a ser curvas de nivel y las trazas. Bueno, no quiero anticiparme, quiero volver al trazo ahora. Aclarado un poco o presentadas las coordenadas que van a ordenar nuestro camino, volvamos a el más sencillito, que era el plano. Acá. El campo escalar con gráfico más sencillo tiene esta estructura. Observen. Por ejemplo, la ley es 8 menos 2x menos 4y. Toda ley que tenga esa forma es una función lineal o un campo escalar, lo que se conoce como un campo escalar lineal. Y la representación gráfica de un campo escalar lineal es un plano. El que estudió mucho plano en Matemática 1 va a ver que en esta parte va a estar mucho más cómodo y le va a fluir mucho más las ideas, le van a fluir mucho más las ideas. ¿Cómo representa? ¿Cuál es la forma más práctica de representar un plano? Primero uno tiene que prestar atención a la ley. Si la ley están las dos variables independientes explicitadas, uno va a imaginar que el plano va a tener intersecciones con los tres ejes fácilmente identificables. Y sería un poco el caminito a desarrollar. Entonces uno podría hacerse este cuadrito antes de arrancar. Primero, definir el conjunto. Son los x y z tales que los x están en el plano y los z satisfacen esta condición. Y hacemos esto. Fíjense lo que está acá representado. Hacemos que una variable sea 0, que la otra variable sea 0, y calculamos las imágenes de esas variables, que vamos alternativamente haciéndolas que sean 0. Y nos va a dar una representación rápida, o nos da una manera rápida de representar lo que está ocurriendo. Cuando yo calculo la imagen que le corresponde al punto 4, 0, ¿cuál va a ser? Nos va a quedar 0, ¿no? ¿Digo bien? 4, 0, me da 0. Por lo tanto, el punto de coordenadas 4, 0, 0 es un punto del gráfico de la función que estoy buscando. ¿Está? Hago lo mismo, pero ahora hago 0 a la otra variable independiente, que es la x. Entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Cuánto es la cuentita esa? Ah, sí, esta. Listo, gracias. Entonces, ¿qué imagen le va a corresponder al punto 0,2, chicos, chicas? 0 también, ¿no? Que es ese que está ahí. O sea que el punto de coordenadas 0, 2, 0 también pertenece al gráfico de la función. Ahora, ¿cómo represento al punto de... Vamos atrás. ¿Cómo represento el punto de coordenadas 4, 0, 0? No hay problema, ¿no? El 4 es, en el eje X vale 4, o sea que esto de acá debe ser 4. Y entonces, esto es 4, 0, 0, ¿no? ¿Está bien? Por eso partimos por estos puntos, porque son fáciles de dibujar. No es lo mismo dibujar un punto de coordenadas en donde una sola es distinta de 0 y las otras son 0, que dibujar un punto donde las coordenadas son todas distintas de 0. Me parece que ya lo vieron esto para Matemática 1, tenganlo estudiado, se dan cuenta, es más complicado,
representar un punto en el espacio en donde todas las coordenadas no son nulas. Hago lo mismo con el punto, entonces el 0, 2, 0, que está por ahí. Bueno, tiene un poco un problema de representación bastante problemático. Las escalas están en cualquier cosa, ¿no? Porque si esto es 4, esto no puede ser 2, pero bueno. Acéptenme la licencia. Y aparte no me gusta la representación, el sistema que estoy usando para representarlo. Yo no lo hago habitualmente así, pero acá me quedo así. Hay dos maneras habituales de hacer el sistema de referencia en el espacio. Este es uno, con los ejes de esa manera, y el otro, recuerdan, que el que más me gusta es así, ¿no? Es así y así. ¿Está bien? Este es el X, este es el Y y este es el Z. Acá me queda el X así, el Y así y el Z así. Estas son las dos maneras, bueno, ahí me quedó más o menos parecido, pero no, se entendió lo que quise hacer. Este eje de acá me quedan formando 90 grados con el eje Z. Problema de perspectiva, estamos tratando de representar en el plano algo que está en el espacio. Entonces, uno tiene que adoptar una perspectiva que le convenga para que le resulte más práctico. Cada uno puede adoptar la que se le cante, hablando mal y pronto, pero hay dos que son las más habituales. Una, que mantiene bien un ángulo, que es este, porque los tres ángulos son a 90 grados. Piensen, si no, siempre en donde se juntan el eje de los dos ejes del piso con el eje de allá Z. Los ángulos son 90 grados, son ortogonales, ¿está bien? Lo que pasa es que si hacen esa representación de acá, que es la que me gusta, uno de los ángulos se conserva en la perspectiva, que es este, y los otros no. Este ángulo no se conserva como tal, no se conserva como tal. ¿Qué quiero decir no se conserva? En la representación no se ve que sean 90 grados, pero representan ángulos de 90 grados. Y en el otro sistema no se conserva ninguno. ¿Está bien? Fíjense que no se conserva ningún ángulo de 90 grados en este sistema, porque este de acá, ¿dónde está ahí? Este de acá no es de 90, este no es de 90 y este no es de 90. Pero son las tres representaciones habituales. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Hay que achatar el espacio para que entre en el plano, algo se va a perder en esa representación, cada uno elige la que quiere. Pero sea consistente con su sistema de representación. Lo haga siempre de la misma manera. Bueno, aclarado el punto. Voy a borrar acá. Así vuelvo para acá. Bien. Entonces nos queda el punto B. Después tenemos esos dos puntos. Después, ¿qué vamos a hacer? Las dos coordenadas de x igual a 0, de tal manera que nos aparezca quién es la intersección con el eje z. Porque lo que está pasando acá, que es el 0, 0, 8, lo que uno hace al operar de esta manera es buscar la intersección de nuestra superficie con cada uno de los ejes coordenados. La y estoy buscando la intersección con el eje x. Cuando hago 0 la x estoy buscando la intersección con el eje y. Y cuando hago 0 las 2 estoy buscando la intersección con el eje z. Entonces tenemos los puntos A, B y C que forman parte de nuestra superficie. El otro consejo a futuro que les voy a dar, si les interesa, es que cuando las dos variables independientes están explicitadas en la ecuación, el resultado va a ser un plano, que es el habitual plano, que es el tipo carpita de acá, ¿no? Ahora vamos a ver ese punto, que es el de acá. Este plano no acá, esta carpita. Que siempre va a ocurrir cuando la representación visible de nuestra superficie esté en el primer octante, que es este, que es el que nosotros vemos, ¿está bien? Y estén las dos variables independientes explicitadas en la ecuación. Nos va a quedar siempre una carpita. ¿Por qué digo que es siempre que la porción visible esté acá? Porque si la porción visible del plano está detrás o sea, no sea porción visible, no sería visible. Si la porción del plano que voy a dibujar está detrás de lo que vemos, voy a tener un problema. Vamos a tratar siempre, en la medida de lo posible, nosotros y nosotras del grupo docente, es que nos quede una representación del lado de lo visible, porque es más práctico e intuitivo. Sí. El de atrás sí no hay ningún problema, pero es más complicado para representar y es menos intuitivo y es menos práctico. Entonces, si queremos evaluar esto, que ustedes más o menos puedan dibujar un plano, porque eso a lo sumo podemos ya pedírselo, vamos a hacerlo con un plano manejable. Y esta es la forma más manejable. ¿Está claro cómo queda la carpita esta? Algo de matemático que no deben haber visto. Deben haber visto como un objeto geométrico. Ahora pasa a ser también la representación gráfica de un objeto funcional. Ahora, lo que queda también, lo que puede quedar también y tienen que manejarlo es, está bien,
Y el punto P de coordenadas 1, 1. ¿Dónde lo represento? Bueno, el punto P va a tener coordenadas 1, 1, 2, porque la imagen que le corresponde, si yo pongo acá, me va a quedar 8 menos 2, 6, menos 4, 2. Va a tener coordenadas 1, 1, 2. ¿Dónde lo represento? Bueno, no sé cómo lo hacían ustedes. Lo que yo recomiendo es pensarlo un poco como un vector, ¿no? O como una suma de vectores. El punto 1, 1 es este, ¿no? Trabajan en el plano XY. Con la perspectiva del caso, saben que este es el punto. ¿Cómo encuentro cómo lo levanto 2 unidades? Y yo lo que hago es trazar una línea que une el origen con este punto. Busco el 2 acá, ¿no? Y trazo una paralela a esta, ¿no? ¿Está bien? Y subo en forma paralela al eje Z hasta encontrarme con esta intersección. Y este sería el punto de coordenadas 1, 1, 2. ¿Se dan cuenta? Esta es la forma habitual de trabajo de esa representación. No va a ser tan importante acá. Se supone que eso ya ha sido evaluado en Matemática 1. No vamos a pedirle que encuentren o representen algún punto del gráfico de la superficie específico, sino que tienen que encontrar más que nada las cuestiones, los puntos relevantes y le permitan rápidamente encontrar la superficie que eventualmente le pidamos, que va a ser un plano, si le pedimos algo. No le vamos a pedir el punto P. O sea, que este punto no es, ¿qué quiero decir? Que este punto P no es indispensable para graficar el plano. No hace falta. Con el punto A, que tengo acá, el punto B y el punto C, tenemos, bueno, esta especie de cosa que era el plano que nos interesaba. Bien. Les decía, me anticipo una vez más, pero no me da el tiempo, porque vamos a hacer otra cosa ahora, que en general, cuando uno va a complejizar la ecuación, ya encontrar el gráfico de la función no va a ser algo tan interesante, porque para dibujarlo vamos a tener muy pocas herramientas y no le vamos a poder sacar el provecho que necesitamos realmente del gráfico de una función. Porque ¿para qué uno representa el gráfico de una función? Bueno, es una forma ilustrativa, práctica, de entender cómo evoluciona un proceso a medida que transcurre el tiempo, por ejemplo, ¿no? O a medida que la variable independiente toma determinado valor. La forma más práctica de entender lo que está pasando no es tanto una ecuación, sino que es mucho más interesante tener la gráfica, una función de una variable en este caso. Bueno, en el fenómeno de los campos escalares es similar. El tema es que si el campo escalar es muy intrincado, primero que dibujarlo, vamos a tener que aproximarlo demasiado con las pocas herramientas que tenemos y no es la mejor manera de encontrar información de lo que está pasando. La forma más práctica, como les dije, o como les voy a decir mañana, es a través del uso de lo que se conoce como las curvas de nivel de ese campo. Pero también es cierto que si el campo escalar es un plano, si el campo escalar es un casquete esférico, como ver ahora, por ahí con poquitos elementos uno puede tener una muy buena representación de ese campo escalar. Y la preguntita del ejemplito es esa que viene ahora. Si el gráfico del campo escalar va a ser una superficie en el espacio, hay muchas superficies. ¿Qué pasa cuando tenemos este ejemplito? Dice, encuentre el dominio, el rango es la imagen, un libro del año muy viejo, y dibuja el gráfico de este campo escalar. De la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Claro, eso se parece a una circunferencia, no sería claro, una superficie esférica, a la mitad de una superficie esférica, por eso es la raíz. Si uno piensa esto en términos, supónganse que esto es z, lo pienso en términos algebraicos, supónganse que esto es z, y nos queda z igual a la raíz de 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Si elevo todo al cuadrado, nos queda que esto es z cuadrado igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, o sea que nos va a quedar que z cuadrado más x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, esta es una superficie la que podríamos decir bastante, si quisiéramos, con bastante precisión también. No, esa es una esférica común. Fíjate que te queda z cuadrado más x cuadrado más y cuadrado igual a...
es una superficie esférica de radio 3. Esta, como está así, es una esfera de radio 3. Una superficie esférica de radio 3. Obviamente una superficie esférica de radio 3 no define superficie de campo escalar, pero el problemita se queda con un solo pedazo de esa esfera, porque está la raíz cuadrada. No tengo el más menos la raíz cuadrada, tengo más la raíz cuadrada. O sea que va a ser el casquete esférico de arriba, básicamente. ¿Sí? ¿Dividís todo por uno cuál? Ah, todo esto por uno, por 9 dividías, ¿no? Así. Por 9 sí, te quedaría un cono. Claro, te queda un cono. Perfecto. Sí, un cono, sí. Si no hace ninguna restricción, sí. Después te queda con el de arriba o el de abajo. Pues el cono serían los dos conos te van a quedar siempre. Si no pones la restricción. Bueno, pero no dividimos. Nos queda bien la ecuación de la superficie esférica. Como solamente se quedó al hacer el despeje, si yo despejo de acá, me quede solamente con, despejo de acá, no te queda z cuadrado es igual a 9 menos x cuadrado menos y cuadrado, estoy haciendo ingeniería inversa, hago la raíz y me va a quedar z menos 9 menos x cuadrado menos y cuadrado. Eso que está ahí tampoco representa una superficie de un campo escalar porque tengo las dos posibilidades, pero el problema me dice, descartala, quédate solamente con la de arriba. Ahí sí. Recién ahí, la ley que propone ese campo escalar G es la ley de un campo escalar. Efectivamente. No viola ninguna de la premisa básica del campo escalar de una función que para un elemento del dominio es una única imagen. Bueno, ¿cómo lo representamos? Dice, encuentre el dominio, la imagen, y dibujemos la gráfica de este campo escalar. Sobre dominio ya sabemos un montón de trabajar, ¿no? Ya hemos hecho bastante. Defino primero el dominio de G. Defino el dominio de G acá. El dominio de G van a ser los X e Y que están en R2, tales que 9 menos X cuadrado menos Y cuadrado sea mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando trabajo un poco esa restricción algebraica, nos va a quedar, en definitiva, que x cuadrado más y cuadrado sea mayor o igual que 9. No, bueno. Sí, está bien. Y entonces la frontera es x cuadrado más y cuadrado igual a 9. Esa es la frontera. ¿De acuerdo? Entonces, dibujo rápido frontera. Incluyo la frontera, ¿no? Porque... No, pero fíjate que te va a quedar menos x cuadrado menos y cuadrado es mayor o igual que menos 9. Menos x cuadrado menos y cuadrado va a ser mayor o igual que menos 9. Tenés razón. Tenés razón. Ahí cambié el signo. ¿Lo vieron? Nos queda. Lo hice muy rápido. Porque nos queda acá. Muy bien la compañera. Te queda menos, o sea, te queda menos x cuadrado menos y cuadrado mayor o igual que menos 9. Si multiplico todo por menos 1, se cambia el signo de la desigualdad. ¿Recuerdan eso? Bueno, y si lo hubiera hecho mal, me hubiera dado cuenta también. Ahora voy a decir por qué. O sea, nos quedaría así. Esta es. Esta es. La frontera es la misma, pero va a definir por ello. Si hubiera hecho mal, me hubiera dado cuenta rápido enseguida. Ahora van a ver por qué. Repito. Entonces nos queda 3 acá. Esta es la frontera que está incluida. Supuestamente es una circunferencia. De radio 3. Bueno, digo, ahora para definir cuál de las dos porciones era, tomaba este punto, por ejemplo, el 0, 0. ¿No? Entonces el 0, 0 lo meto acá adentro. El 0, 0 es, porque me queda la raíz de 9, que es 3, o sea que el dominio es este que está acá adentro. ¿Lo ven? ¿Decía? O sea, independientemente de lo que hubiera pasado acá, yo en general no define la relación de orden, la frontera que voy a tomar, porque yo me quedo con la curva y después defino por prueba y error. Obviamente, el que no lo hace de esa manera, si trabaja mal la inecuación, se va a equivocar. Si va a definir solamente viendo la inecuación, se va a equivocar. Pero acá se dan cuenta que acá se ve, si uno ve la inecuación, no tenía que hacer la prueba. Estoy buscando los elementos que sean menores que 9, o sea, que están acá adentro. Bueno, cada uno elija la manera de resolver más práctica. Todas son válidas mientras estén bien hechas. Tenemos el dominio. Y también era obvio un poco que si nosotros imaginábamos que nuestro campo iba a tener por gráfico un casquete esférico, no podía hacerlo de afuera, porque se va para afuera. El casquete esférico tiene que estar concentrado en algún lado.
la porción de su dominio. ¿Y cómo podemos representar entonces el gráfico de este casquete esférico? Vamos a tener que hacer una representación tridimensional, ahora, usando los tres ejes, el X, el Y y el Z. Y entonces, fíjense, esto que está acá, yo voy a dibujar. Fíjense que ese casquete esférico está definido en todo el espacio, pero generalmente lo que vamos a pedir es que solamente representen la parte visible, es decir, el primer octante del espacio, que es el que está definido de esta manera. Eso define el primer octante del espacio, que es lo que nosotros vemos acá. Lo que vamos a hacer es, en la medida de lo posible, hacer una buena perspectiva de esta frontera de acá, que será un cuarto de circunferencia, ¿se dan cuenta? Es un cuarto de la circunferencia. Como el casquete esférico define un conjunto imagen acotado, por eso nos pedía la imagen, ¿puedo calcular el conjunto imagen de este casquete esférico? Sí, porque no va a ser más grande que 3, porque a 9 siempre le estoy sacando, ¿se dan cuenta? O sea que no va a ser más grande que 3, el valor máximo de la imagen de este campo escalar va a ser 3. ¿Se dan cuenta del razonamiento? Al 9, que está acá, siempre le están sacando, porque el X le están sacando siempre dos valores, porque esto es positivo y esto es positivo, lo están restando todo el tiempo. O sea que el valor más grande que va a tener posible, la función esta es 9. Y entonces acá trato con cuidado de hacer una cosa medio circular así, y ahí tendríamos nuestro casquete esférico. Por lo menos la parte visible del casquete esférico. Y porque tenga que hacerlo paraboloide, después vamos a discutirlo mañana eso. Porque esa curva que vos tenés definida de tu superficie en el plano XZ se puede calcular con precisión y te das cuenta que es una parábola. Porque te queda la raíz de 9. O sea, lo más grande es que puede tener 9, pero te va a aplicar la raíz después, que es 3. Bien, ese es el casquete esférico. Y no vamos a tener mucho más tiempo, así que vamos a dejar todo lo otro, que es muy buena la observación que hace el compañero. ¿Por qué acá tiene esta curvatura, acá tiene esta curvatura? Esta curvatura de acá lo podemos entender. Está en perspectiva, obviamente. Está en perspectiva porque estamos llevando un plano a una representación del espacio en el plano. Entonces, esto cada uno le va a dar la perspectiva que pueda. Mientras no pongan, lo único que le pedimos, mientras no hagan esto, mientras no unan esto con una línea recta, bueno, acá no va a salir, pero mientras no hagan esto con una recta, pueden hacerlo de la manera que sea, en la medida de lo posible de su prolijidad. Pero tienen que dar la impresión de que esa línea que ustedes están haciendo está curvada. Porque claro, están representando este pedacito acá, ¿no? Este de acá es. Fíjense que eso que yo dibujé ahí, este de acá, es este cuartito, ¿se dan cuenta? Porque este cuartito no está visible, este cuartito no está visible y este cuartito no está visible. Están todos detrás de la representación que yo hice. Solamente veo el que punté acá. Vamos a poner la crucecita. Ese que estoy viendo acá es este. Bueno, la pregunta del millón, y que tiene que ver con lo que les vengo anticipando, ya les dije 10 veces, ¿por qué eso es curvo? ¿Por qué eso es curvo? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? ¿Y cómo lo justifico? Lo vamos a ver a partir de la definición de las trazas del campo escalar. ¿Qué van a hacer las trazas? Anticipo, espero que no hay nada más acá, déjenme ver. A ver. Sí, vamos a arrancar mañana esto. ¿Qué son las trazas? Las trazas son, o van a ser, la intersección de nuestro campo escalar, del gráfico de nuestro campo escalar, con los distintos planos coordenados. ¿Cuáles son los planos coordenados? Y los planos coordenados son el plano del pizarrón, el plano de las flores y el plano del piso. Esos son los planos coordenados, ¿no? Es decir, el plano XY, que es el piso, el plano ZX, que sería el del pizarrón, y el plano ZY, que sería el plano de las flores. Si esa superficie, imagínenla, está ocupando este espacio, va a tener una intersección con aquel plano. Y esa intersección será más o menos fácil de calcular. Ahora veremos por qué. Pero esa intersección es fundamental. Y como la del piso. Acá tenemos una primera intersección. Se dan cuenta que esta curva de acá es la intersección de la superficie con el plano del piso. Y esa intersección, nosotros tenemos la ley de esa curva traza. La ley de esa curva traza es x² más y² igual a 3. Igual a 9, perdón.
¿Está bien? ¿De acuerdo? Exactamente, y vas a ir encontrando sistemáticamente las distintas trazas. Y a partir de ahí, con las tres trazas, uno va a poder dar un bosquejo del gráfico, de la superficie razonablemente bueno que nos dé la información que necesitamos. Ese será el primer ataque de cómo imaginar un campo escalar. Y el otro, que es mucho más sistemático y mucho más útil, es las curvas de nivel, que ya que estoy me anticipo. ¿Qué son las curvas de nivel? Es tomar el gráfico, la superficie, e intersectarlo con planos paralelos al plano XY, de distinta altura, de altura variable. Entonces después van a proyectar esas intersecciones sobre el plano XY y le van a ir poniendo a cada proyección la altura que tenían, de qué altura proviene. ¿Está bien? Porque si yo intersecto, voy a borrar lo que tengo acá. Plano paralelo XY, exactamente. Si ustedes... Bueno, acá no se ve. Yo voy a usar esto. Este casquete esférico con este plano, ¿lo ven? Este casquete esférico con este plano, les va a dar también un arco de circunferencia, pero si la altura de este plano era 4, este arco de circunferencia, ¿qué altura va a tener? Va a ser lo que hubiera, claro, va a tener una altura 4. Lo van a proyectar. Exactamente, lo van a proyectar al plano XY. Bueno, acá me quedo acá. Lo proyectan al plano XY y este lo van a poner, tiene altura, por ejemplo, 4. El más grande, el más grande tiene altura 0. Decime. Claro, eso es en topografía permanentemente. Y no solamente en topografía, sino nosotros también lo vamos a usar, o nosotros y nosotras, cualquiera en cualquier carrera, para representar funciones de más de una variable. Es la forma más práctica de hacerlo. Entonces ustedes van a ver, a partir de ese mapa de curva de nivel y con algo de práctica, enseguida se hace una representación visual de cómo es la superficie, con mucha precisión. Y a partir de ahí pueden tomar decisiones del comportamiento, de la predicción y demás, y cómo evoluciona el proceso. Bueno, eso lo vamos a discutir todo mañana. Nos vemos hasta mañana, chicos, chicas. Chao, hasta luego.